Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es el galardonador de lo que le buscan. Hebreos 11:6. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de martes 27 de enero del 2026, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como costumbre todas las mañanas, papá nos trae una gran palabra, nos trae un gran recordatorio del por qué hay que tener fe. Y hoy papá nos trae un tema que es controversial, y más que controversial, es un tema de posición. Y por eso el título de este devocional en esta linda mañana es Creer para crecer. Sí, mis queridos hermanos, cuando la fe se debilita, el crecimiento se detiene, aunque la vida cristiana continúe. Hay algo que como pastores vemos con mucha frecuencia y que duele reconocer: personas que aman a Dios, que no se han apartado de la iglesia, pero siguen asistiendo y que sigue asistiendo fielmente, pero por dentro se han detenido, no han retrocedido abiertamente, pero tampoco están creciendo. Su vida espiritual se ha vuelto repetitiva, rutinaria, sin profundidad nuevamente. Este estancamiento no siempre se debe a la rebeldía ni al pecado evidente. Muchas veces tiene una raíz mucho más silenciosa. La fe se ha vuelto débil, se ha vuelto pasiva y resignada. Hermanos, muchos hermanos siguen creyendo que Dios existe, pero ya no creen con la misma fuerza que Dios puede transformar su carácter, le puede restaurar su hogar, puede usar su vida y más que eso, responder sus oraciones o llevarlos a un nuevo nivel de madurez. La fe se vuelve teórica, pero no práctica. Se vuelve doctrinal, pero no vivencial. Y cuando la fe pierde la fuerza, el crecimiento espiritual se frena, aunque no lo creamos, porque el reino de Dios no se cree por costumbre, se cree por fe. Amados, la escritura es muy clara. En Habacuc 2:4 y en Romanos 1:17 dice que el justo, por su fe vivirá. La vida espiritual se sostiene solo por fe. Y todo lo que se deja de alimentarse comienza a debilitarse. Dios no diseñó la vida cristiana para que fuéramos una estadística. El deseo verdadero de nuestro Padre es que crezcamos, es que maduremos, que demos mucho más frutos, que reflejemos más a Cristo. Como lo dice Juan 12:5. Pero ese crecimiento no ocurre automáticamente con el pasar del tiempo, mis queridos hermanos. Ocurre cuando el corazón decide seguir creyendo, aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato.
Pero pero por eso hoy el Espíritu Santo nos confronta con una verdad sencilla, pero muy poderosa. Y es que si quieres creer, tienes que volver a creer con todo tu corazón. Y esta es una verdad que ahí está, y está latente, y esta es la verdad que Dios te quiere recordar hoy. Amados hermanos, para continuar y poder eh, hablarte sobre este tema, hay que tocar varios puntos. El primero es que creer es el punto de partida de todo crecimiento espiritual verdadero. Amados hermanos, la Biblia muestra que cada nueva etapa de la vida de los siervos de Dios comenzó con un acto de fe. En Hebreos 11:8 dice que por la fe de Abraham, siendo llamado, y obedeció. Su crecimiento como padre de naciones comenzó cuando creyó una palabra que no solo tenía garantías visibles, sino que tenía un posicionamiento del Padre. En Mateo 9:29 dice que conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús dijo claro, lo dijo bien claro, que la fe abre las puertas de las obras de Dios. La fe es lo que nos permite salir de lo conocido a lo que Dios promete. Sin fe no nos quedamos en la comodidad. Con fe damos pasos que nos obliga a aprender de Dios, y esa dependencia hace crecer nuestro carácter. Nadie madura espiritualmente quedándose siempre en la zona segura, en la zona de confort. El crecimiento comienza cuando creemos lo suficiente como para obedecer el mandato del Señor. El segundo punto que quiero tocar es: la incredulidad detiene la obra de Dios en nosotros. Amados hermanos, no es casualidad que la Biblia hable con tanta seriedad sobre la incredulidad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Amados hermanos, la incredulidad no siempre se manifiesta con palabras abiertas de negación. A veces se esconde en frases como: yo sé que Dios puede, pero tal vez Dios no quiere hacerlo conmigo. Eso es para otros, no es para mí. Hermanos, en Nazaret no puedo hacer ahí ningún milagro, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6, del 5 al 6. El problema no era la falta de poder de Jesús, sino la falta de fe de las personas que estaban en ese pueblo. Y por eso fue que en ese punto Jesucristo no hizo ningún tipo de milagro, porque no creyeron. No creyeron en el Dios vivo que estaba ahí, en el Dios de verdad. Y muchas veces nos sucede eso, y por eso muchas veces nuestras promesas que Dios nos hace se demoran mucho más de lo esperado. Cuando dejamos de creer en Dios para nuestra propia vida,
cerramos las puertas del crecimiento que Él quiere producir sobre cada uno de nosotros. La incredulidad nos mantiene en el mismo nivel, año tras año. Y eso, de verdad que como pastor, lo he visto en muchas congregaciones. Hermanos que tienen un ministerio y se acomodaron tanto a ese ministerio que no se dan la oportunidad de crecer mucho más y de creer mucho más. Creyeron que su ministerio era servir en la puerta, su ministerio era limpiar los baños del templo, su ministerio era únicamente estar en la parte del audio de la iglesia y ya, ahí se quedaron y no crecieron más. Y eso sucede, y eso es incredulidad, hermano. Eso es incredulidad y pérdida de fe. El tercer punto es la fe nos introduce a un proceso que produce madurez. Y esto es una gran verdad. Creer no solo no nos evita el proceso, al contrario, pero sí nos permite crecer en medio de ello. Santiago 1:3 dice: la prueba de nuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a la prueba de vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Dios usa los procesos para formar en un Cristo en nosotros, pero esa es la fe la que nos permite atravesarlo sin rendirnos y dándonos fuerza para seguir adelante. José creyó en los sueños de Dios en Génesis 37 del 5 al 11, pero su fe fue probada en la traición, en la injusticia y en el olvido. David fue ungido como rey en 1 Samuel 16:13, pero creció en las cuevas antes de sentarse en un trono. El crecimiento espiritual no se da solo en los momentos de victoria, mi querido hermano, sino en los valles donde decidimos seguir creyendo, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. El cuarto punto que quiero tocar es: vivir por fe produce un crecimiento constante. Y esto es cierto, hermano. Créame que yo lo puedo testificar, porque estoy en un proceso de prueba donde las situaciones no son fáciles, pero aquí estamos, hermanos, caminando y trayendo los mensajes del Señor. Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá. La fe no es un evento, ni tampoco es una fiesta, es un estilo de vida. Y eso es el cristianismo, es un estilo de vida. Crecer en Dios es el resultado de decisiones diarias de fe. Y es así. En 2 Timoteo 3:16 dice: ¿cree que su palabra es verdad? En 1 Juan 5:14 dice: ¿cree que Él oye cuando oramos? Filipenses 1:6: ¿cree que Él completa la obra que empezó? Y Romanos 8:28:
cree que todas las cosas ayudan para bien. Amados hermanos, cada vez que decimos creerle a Dios en lugar de rendirnos al temor, algo crece dentro de cada uno de nosotros. Crece la paciencia, crece un carácter, crece una dependencia y crece una fortaleza. El crecimiento espiritual no siempre es visible de forma inmediata, pero siempre está ocurriendo algo en el corazón que sigue creyendo. Amados, tu crecimiento será tan profundo como tu fe sea tan firme. Y esto es una realidad que no podemos cambiar, y ojalá que tu crecimiento esté atada a tu fe, y así va a ser y así es, y que cada día tu fe se afirme más, como las plantas cuando nacen, cuando los árboles están creciendo y cada vez van colocando sus raíces mucho más profundas en la tierra que donde Dios te ha puesto. Hermanos, Dios no ha limitado el crecimiento de sus hijos. Él desea llevarnos cada día a una mayor madurez, a un mayor fruto, a una mayor intimidad con Él. Pero ese crecimiento está conectado directamente a nuestra fe. Mateo 8 dice que se ha hecho conforme a tu fe, y todo será hecho conforme a tu fe. Todo te será dado conforme a la fe que tú tengas. Donde la fe se renueva, el crecimiento se reactiva. Donde la fe se fortalece, la vida espiritual florece. Hoy el Señor nos llama a dejar atrás la fe débil, la fe rutinaria, la fe resignada, y abrazar una fe viva, expectante y perseverante, porque es una verdad eterna del reino. El que cree, crece. Hoy te traemos este tema porque muchos he escuchado decir que creen en Dios y que creen en su palabra, pero su actitud y su forma de pensar y su forma de actuar dicen todo lo contrario. Muchos se llenan la boca diciendo que creen en Dios, pero a la primera media tormenta o chubasco salen corriendo, parecen gallina mojada en patio ajeno, tirando plumas y diciendo que Dios no le ha cumplido lo que le ha prometido. Pero ¿cómo realmente, hermanos, queremos que Dios nos cumpla la promesa si hemos dejado de creer verdaderamente en Él? Hemos dejado a un lado nuestra fe para poner nuestra incredulidad. Muchas veces el verdadero milagro no es ver, es dar un paso de fe sin poder ver. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Santo, venimos delante de ti con un corazón necesitado, reconociendo que muchas veces hemos querido ver crecimiento sin fortalecer nuestra fe. Hemos pedido cambio, pero hemos permitido que la duda se siente en nuestro interior. Hoy te pedimos perdón por cada vez
que hemos dudado de tu promesa, por cada vez que hemos limitado tu poder por nuestra incredulidad, por cada vez que el temor ha hablado más fuerte que tu palabra. Mi Señor, aviva nuestra fe, sopla sobre nuestras brasas que se han estado apagando. Despierta en nosotros una confianza mucho más firme, una certeza profunda de que tú sigues obrando, que tú nos has, que tú no has terminado con nosotros y que tus planes siguen en pie. Arranca toda incredulidad, todo pensamiento de derrota, toda voz interna que nos dice que no podemos crecer, que no podemos cambiar, que no nos veremos, que no podemos ver tu gloria. Haznos hombres y mujeres de una fe viva, que caminan por encima de las circunstancias, que perseveran en medio de la prueba, que confían cuando no entienden. Llévanos a un crecimiento mucho más profundo, más real, más visible en nuestro carácter, en nuestro amor, en nuestra obediencia, en nuestra intimidad contigo. Que nuestra vida sea un testimonio de que cuando alguien cree, de verdad, tú lo haces crecer. Hoy decimos creer, hoy decidimos confiar, hoy decidimos caminar por fe, caminar por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, mis amados hermanos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.